Entonces es supremamente importante saber cómo lo vamos a diagnosticar, porque tenemos una situación muy particular con Cándida. Y es que, pues Cándida y las levaduras, cuando les diga Cándida, estoy hablando en general de las levaduras, porque muchas de las especies que anteriormente conocíamos estaban incluidas dentro del género Cándida ya pertenecen a nuevos géneros. Entonces, para no ponernos a decir Cándida, Lacasiomyces, Pigia, Clarispora, Neyerosima, Gluberomyces, Atelazopharomyces. Para no ponerme a decir todos esos nombres, les digo Cándida, pero saben que me estoy refiriendo a las levaduras. ¿Listo? Entonces las levaduras son microbióticas. Eso implica que las vamos a encontrar muy frecuentemente en las muestras clínicas de los pacientes y más en estas muestras clínicas que provienen de sitios normalmente contaminados con microbiota. Mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa gastrointestinal, respiratoria. Entonces tenemos que saber en qué momento le vamos a dar valor al hallazgo de una levadura y en qué otros vamos a empezar a dudar y decir, no, definitivamente no podemos tener la certeza que la levadura es la responsable del cuadro clínico, e inclusive tendríamos que tomar la decisión si la informo o no al médico, porque puede ser que si lo informa al médico lo lleva a cometer errores, hacer un diagnóstico equivocado y mandar un tratamiento innecesario. Otra cosa muy importante en las levaduras es que están adquiriendo por el uso indiscriminado de los azoles. Ustedes van a la farmacia y el médico la farmacia piensa que tiene hongo, ustedes piensan que tienen hongo, ¿qué es lo primero que compran? Fluconazol. Y se hace el tratamiento de fluconazol una vez a la semana, la pastilla, o si tienen una candidiasis vaginal, van a la farmacia y ya la venden en el supermercado, y se aplican el fluconazol. Eso lo que está haciendo es seleccionar aislamientos resistentes. Pero tenemos también el caso del uso indiscriminado de estos antibióticos o compuestos similares en ambiente, principalmente ambiente agrícola, pero también veterinario. Entonces eso está llevando para que nos expongamos constantemente a nuevos aislamientos de levaduras que ya vienen con resistencia. ¿Eso qué implicaciones tiene en el laboratorio? Primero, yo no me puedo quedar con decirle al médico, eso es una levadura. Eso nos obliga casi a llegar a una identificación a nivel de especie. Es decir, tener las herramientas en el laboratorio se hace micología, tener las herramientas para yo poderle decir al médico género y especie de la levadura. ¿Por qué? Porque con esa información el médico también puede decidir, esta levadura ya ha reportado niveles de resistencia o concentraciones inhibitorias mínimas muy altas, entonces no voy a aplicar este medicamento, me voy a ir a uno que sea mucho más efectivo, pero seguramente es más efectivo y más costoso. Y recuerden todo el problema de las glosas para los médicos de tenerles que cobrar porque está mandando un tratamiento inadecuado para un microorganismo que produce responsabilidad a un fluconazol. Listo, entonces tenemos que identificar la levadura hasta donde más podamos y de la forma de género y especie. Y otra cosa es implementar las pruebas de sensibilidad, pero ahí sí que está difícil, porque los métodos de las pruebas de sensibilidad para hongos todavía están muy restringidos. Y si vamos a revisar la literatura, vamos a encontrar que para muy poquitos hay puntos de corte. Quiere decir, no tenemos con qué comparar los hallazgos. O sea, si logramos implementar la técnica de las pruebas de sensibilidad en el laboratorio, en el momento de interpretar los hallazgos, si no son las levaduras más frecuentes, no vamos a tener cómo interpretar los resultados. Y nos va a tocar, o le va a tocar al médico recurrir a los estudios de corte epidemiológico o a los estudios de corte clínico que, de todas maneras, nos generan
como dudas nos dejan todavía con la inquietud si efectivamente eso es así o no. Bueno, entonces, normalmente nos van a reducir la muestra en laboratorio. Y como estas muestras, por lo menos las que vamos a trabajar hoy, son normalmente contaminadas, no deben superar las 2 horas antes de ser procesadas. Si me llega el paciente para yo tomar la muestra, bueno, yo sé que voy a tomar la muestra y inmediatamente la voy a procesar, no hay problema. Pero si me remiten una muestra de expulso, una muestra de materia fecal, o cualquier muestra donde normalmente va a estar esa levadura, o van a estar las levaduras como microbiota, yo primero no lo debo refrigerar. Solamente cuando es que no se puede mandar inmediatamente, estamos muy lejos, o el laboratorio no es un laboratorio de 24 horas y la tomaron a las 5 de la tarde y hay que esperar hasta el otro día. Bajo riesgo de que se pueda afectar la viabilidad del microorganismo, se pudiera refrigerar. Pero si es una muestra normalmente contaminada, si es una muestra normalmente estéril, preferible dejarla a temperatura ambiente o hay que guardarla si es una muestra de órganos profundos a 37 grados. Bueno, entonces nos llega la muestra. De pronto con la clínica o la epidemiología nosotros empezamos a sospechar aquí pueden haber levaduras causando el cuadro. Entonces con esa presunción inmediatamente sé que voy a hacer, si voy a cultivar, si puedo cultivar, tengo que incluir saburo. Porque la mayoría de las levaduras son sensibles a la activiona, es decir, algunas pueden tener el micocel, pero la mayoría no. Entonces, si yo solamente coloco micocel en la muestra, seguramente no va a poder ir a ver. Entonces voy a incluir un saburo. Los medios de bacteriología nos funcionan perfecto para la refrigeración de levaduras. ¿Cuál es el problema de los medios de bacteriología? Que normalmente se descartan a las 24 o 48 horas. No se le da el tiempo suficiente para que en esa muestra, pues a partir de esa muestra, me crezca la levadura. Pero si ustedes están en un laboratorio y dicen, nosotros aquí no hacemos micología, tenemos medios de bacteriología, a ese paciente le estamos sospechando un hongo, no descarten a las 48 horas. Tienen hasta 5 días de medio cultivo y de ahí pueden descartar si efectivamente el paciente tiene o no una levadura en la muestra. Listo. Pero ya podemos usar los medios de micología. Entonces, dependiendo de la muestra, micocel y saburo. Hay muestras donde yo digo el micocel es pérdida, pues, central, pero es pérdida de material, porque ahí las levaduras no son comunes, por ejemplo, en un flujo vaginal. Normalmente el flujo vaginal no se cultiva. ¿Por qué? Porque el examen directo con Gram o la solución salina es suficiente para hacer el diagnóstico. Pero hay veces que van a cultivar o por desconocimiento del médico, porque el médico dice que esta paciente no me está respondiendo a los tratamientos comunes. Quiero identificar a ver si es alguna especie normalmente resistente. O es que quiero que ustedes le hagan la prueba de sensibilidad. En ese caso tenemos que cultivar, pero vamos a cultivar solamente el saburo. No vamos a perder un micocel que además es el medio más costoso. ¿Listo? Entonces sembramos. Exámenes directos van a depender de la muestra. Es una muestra clínica líquida. Un lavado alveolar, un esputo, un flujo vaginal, que aunque no es líquido, lo tomamos con solución salina. Entonces ahí simplemente cogemos una gotica de líquido y lo colocamos en la mirilla y para eso. Supremamente sencillo y suele ser suficiente para hacer el diagnóstico, para informar ese examen directo. Puedo también hacer un frotis, en portaobjeto, fijarlo y colorearlo con Gram. Excelente método, porque ahí en el medio, la muestra líquida va a estar diluido el microorganismo. Cuando hago el extendido va a estar más concentrado, entonces va a ser mucho más fácil verlo. Pero recuerden que en el Gram no vamos a tener esa connotación de Gram positivo, Gram negativo para los hongos. Puede ser que un mismo hongo en unas zonas que hay Gram positivo, en otras puede Gram negativo. Entonces no me importa esa, de Gram positivo, Gram negativo. Si ustedes están haciendo una coloración de Gram para buscar hongos,
les recomiendo extender el tiempo de la violeta iniciana, pues cristal violeta, y disminuir el tiempo de decoloración, para que así le demos más chance a las estructuras del hongo de quedarse pigmentadas y sea más fácil meterlas al microscopio. No, resulta que las muestras son escamas de piel o de pisos de uñas, son unas muestras secas. No tengo mi KOH en el laboratorio, yo le puedo hacer una coloración de gramos. O puedo colocarlo entre lámina y laminilla con solución salina. Va a ser más difícil porque los paquetes de escamas van a atrapar las estructuras. Pero que el hecho de no tener KOH no sea la excusa para decir yo no voy a hacer ni siquiera el examen directo. Lo pueden hacer de otra manera. Lo ideal sería hacerlo con el KOH. Y con el KOH con contraste, porque estas blastoconidias de esas levaduras que vamos a trabajar hoy suelen ser muy chiquitas y muy hialinas. Entonces, si ustedes no utilizan un contraste, se les van a escapar muy fácil. Además, por lo general en esas muestras clínicas va a haber mucha grasa. Entonces va a ser muy fácil confundirlo con las gotitas de grasa. Yo les recomiendo KOH con contraste. Vamos a buscar las blastoconidias, las estructuras del hongo. Recuerden que en este caso, al ser las levaduras microbiota, va a ser obligatorio informar la cantidad. Utilizamos el mismo criterio que les mencioné la semana pasada con malacesia. Que hasta 5 es cantidad escasa, objetivo de 40X y 50 campos observados. Hasta 5 es cantidad escasa, entre 6 y 10 es cantidad media, 11 y más es abundante. Pero que como el hongo no está distribuido homogéneamente en la muestra, lo que normalmente vemos es, hay acúmulos muy grandes, es abundante, hay algunos acúmulos, o vemos frecuentemente las blastoconidias en los campos, media, vemos una que otra escasa. ¿Listo? Y en algunos casos, como les decía ahora, si es escasa yo no lo voy a informar, si es en mucosas, si es en piel o en uñas, y veo muy escasas yo no lo informo, para no confundir al médico. Si son media o abundantes, sí. Pero hay unas muestras donde, aunque sean abundantes, tampoco lo informo. Por ejemplo, esputos, lavados broncoalveolares y muestras de materia fecal. ¿Por qué? Porque allí es muy común que Candida esté como microbiota, o como estas levaduras estén como microbiota. Y si levantaron esa muestra para estudiar al paciente, seguramente es un paciente hospitalizado. ¿Y qué tienen normalmente los pacientes hospitalizados? Tratamientos antibióticos, disbiosis. Entonces puede haber colonización frecuente por levaduras y lo que estamos observando es simplemente el producto de esa colonización y no necesariamente la gente agresora. Pero el médico me dice, no, infórmeme lo que sea, ahora lo informamos. Que estamos observando cantidad media o abundante de estructuras de blastoconidias en este caso y en algunos hasta las pseudohifas. Pero la única manera en que ese médico va a poder hacer ese diagnóstico y decir que efectivamente la levadura, esta cambia o cantidad de los progenitores, es el responsable del cuadro clínico, es la histopatología. Tomar biopsia y demostrar que el hongo está metido en el tejido. Es la única manera de que el médico se quede tranquilo y no haga un diagnóstico inadecuado y mandar a someter al paciente un tratamiento innecesario. Entonces nos llegó la muestra, hicimos el examen directo, informamos, hay presencia de blastoconidias, abundantes blastoconidias de una levadura. Observamos pseudohifas. Ahí podemos agregarle una información adicional al médico, sin embargo, cada vez con esta reclasificación de especies en nuevos géneros, eso tambalea, pero todavía no hemos cambiado de decisión. Entonces le seguimos diciendo al médico, cuando hay pseudohifas en la muestra, compatible con Candida, pero compatible con, ojo, compatible, que le está diciendo al médico, puede ser, muy probablemente, sea Candida, pero yo no puedo estar seguro. Profe, pero es cuando se presentan las dos al tiempo, Cuando ¿cierto? se presentan las pseudohifas. Si se presentan blastoconidias, cantidad de blastoconidias. Y me quedo ahí.
No le Pero puedo yo decir me nada. refiero es a que cuando se observan blastoconidas y pseudohipas se puede pseudohipas asegurar que es compatible con la... compatible con Candida. O sea, la presencia de las pseudohipas es la que me da esa información adicional. Entonces, solamente blastoconidia, le digo al médico, si observa tal cantidad de blastoconidia para contar. Es decir, blastoconidia de levadura es redundante, pero si quieres decirlo, no está mal. ¿Listo? Pero si observa adicionalmente las pseudohipas, ya digo, si observa tal cantidad de blastoconidia y pseudohipas compatibles con Candida. ¿Listo? Eso es todo lo que puedo decirle en un examen directo. Cultivé. A las 48 horas ya tengo las colonias. Pero con esas colonias tampoco se le puede decir mucho al médico. Yo veo las colonias así como cremositas, no tan brillantes como las de las bacterias, de un borde muy definido, por lo general lisas, aperladas. Yo digo, esto es una levadura. Ojo, ustedes van a ver que todas están marcadas. Y por ejemplo, esta dice Candida albicans, pero ustedes no me pueden llegar a ver esta colonia de Candida albicans. Y puede ser cierto, por ejemplo, si yo les coloco un parcial sin marcar, identifique hasta donde sea posible, y ustedes le dicen Candida albicans, yo los pongo mal, aunque sea Candida albicans. ¿Por qué? Porque es que las levaduras, por su morfología, yo no las puedo diferenciar. Entonces, si yo les coloco esta colonia, o si en la vida real, a partir de la muestra del paciente, ustedes tienen este crecimiento, lo único que me pueden decir desde la macroscopía es una levadura. Inclusive con dudas, porque pudiera ser también colonias bacterianas. Entonces, yo, para salir de la duda, le hago una plaquita y digo, efectivamente es una levadura porque estoy observando las blastoconidias. Y en algunos casos, hasta las pseudohipas. Pero observen, me estoy quedando en lo mismo que informé en el examen directo. No estoy dando información adicional. Importante, también a partir de las colonias yo tengo que decir la cantidad. Pero si es la muestra del aislamiento primario, es decir, si es el cultivo del paciente. Si yo hice un replique, ya no voy a hablar de cantidad. Pero si asumimos que esto vino de una muestra de flujo vaginal, y esta es el cultivo primario, es decir, directo del paciente, aquí voy a informar de la cantidad. Abundantes. Colonias de una levadura. Pero es que nosotros no vamos a estar informando al médico exámenes parciales, resultados parciales, sino que vamos a dar el resultado del examen directo y ya luego el resultado final del cultivo. Pero van a tener esos médicos que son excesivos todo el tiempo llamando. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Hay que entender que hay veces tienen un paciente y que no les está respondiendo, que se corre el riesgo de la muerte del paciente o que quede con secuelas graves. Bueno, pero entonces le vamos a dar la información. Entonces hay veces a las 24 horas ya está el médico. ¿Qué les dio? ¿Qué creció? ¿Qué creció? Uno mira y dice, está creciendo al parecer una levadura. ¿Pero qué levadura es? No la puedo identificar con mi morfología. Hay que esperar. A las 24 horas es muy prematuro para yo probar el proceso de identificación. Me voy a dar más tiempo. 48 horas. ¿Qué creció? Una levadura. ¿Qué levadura es? No sé. Pero no es una cantidad. Hay veces, ustedes van a ver que en algunas colonias se forman unos filamentos que penetran en el agar. No tenemos ninguna con esa característica. Entonces, desde la colonia yo puedo decir también, es compatible con Candida, porque está formando pseudohipas o probablemente hipas verdaderas. Pero nuevamente me estoy quedando muy al inicio de la identificación, solamente con morfología. Entonces voy a recurrir a pruebas que me acercan en ese proceso de llegar a la identificación de especie. Nuevamente, no hay excusa para yo decir, no, es que yo solamente hago cultivos y ya no tengo nada más que hacer para identificar o acercarme en ese proceso de reconocimiento del hongo. No, tenemos alternativas que se pueden aplicar en cualquier laboratorio. Por ejemplo, si yo tengo una colonia de levadura, yo pudiera al menos hacerle la prueba del tubo germinal.
para decirle al médico si esa levadura corresponde al complejo Candida albicans o no. ¿Listo? Pero yo para hacer esa prueba tengo que cumplir con dos condiciones. ¿Recuerdan cuáles eran las dos condiciones de la colonia para yo poder hacer la prueba del tubo germinal? O cualquier prueba que haga adicional. Que no tenga más de 48 horas de ser replicada y que no esté contaminada. Contaminada, exactamente. Muy bien. Dos criterios para yo poder asegurar que ese resultado es fiable. Primero, que el cultivo sea puro, que no vaya a tener bacterias por ahí, ni diferentes tipos morfológicos. Si tengo diferentes tipos morfológicos en la colonia, en el cultivo del paciente, voy a tener que estudiar cada tipo por aparte. ¿Listo? Y el segundo es que no tenga más de 48 horas, es decir, que si yo no revisé a las 48 horas la muestra de mi paciente, sino que lo dejé para los 3, 4, 5 días y me crecieron las levaduras, esa colonia no me va a servir para iniciar la identificación. Va a tener que hacer un repique y a partir de ese repique, antes de 48 horas, hacer las pruebas de identificación. Entonces estamos hablando que la más sencilla es el tubo germinal, que es el que ustedes van a montar ahora. Voy a darle al hongo, o voy a someterlo a unas condiciones que inducen su polimorfismo, inducen la formación de hifas verdaderas. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay un montón, pero aquí vamos a emular en la prueba del tubo germinal al menos 3. Primero, un medio rico en proteínas. Entonces, por eso vamos a utilizar suero, plasma, líquido cefalorraquídeo o medio VHI. Suero o plasma le sobra en el laboratorio. Tienes un laboratorio clínico, viene gente a hacerse glicemias, a hacerse estudios renales, estudios hepáticos, y le sobra cualquier pedacito de suero, cualquier poquitito. Ese lo puedo utilizar. ¿Listo? Entonces le voy a dar suero. Le voy a agregar glucosa, pero en este caso es una pizquita, es decir, lo que alcanzamos a tomar con la punta de un asa de chuzo. Eso es nada, pero es mucho para la levadura. Pues, el exceso de nutrientes también es un factor estimulante de la filamentación en el caso de Candida, el exceso de carbohidratos. Y el tercero es la temperatura. Normalmente temperaturas hasta 30 grados estimulan al hongo a permanecer en su fase solamente de blastocomilia. Pero cuando excede los 30 grados, empieza a filamentar. Entonces tenemos 3 condiciones que van a favorecer la filamentación. Pero la técnica tiene sus condiciones. Es decir, yo hago la muestra, tengo el cultivo que cumple con los criterios que mencionamos ahorita, le doy un poquitico es lo que yo raspo un poquitico de una colonia individual con el asa de chuzo y la homogenizo en el suelo o el plasma, lo llevo a 37. Esto no es una prueba de punto final, es decir, que lo tengo que leer a las 3 horas, que así dice el método, y que si no lo leía a las 3 horas no me funcionó. No, lo puedo leer antecitos y puede funcionar. O lo puedo leer un poquito después es 3 horas y media. No que vean que se me olvidó y ya me voy para la casa, yo ya estuvo germinal, lleva ya 8 horas, lo voy a leer. ¿Por qué no me sirve? Porque hay muchas levaduras que después de esas 3 horas empiezan a salir filamento. Entonces estaría falseando los resultados. Si me da positivo, es decir, si observo una estructura que parece un bomboncito, una blastoconidia, de la cual se origina una prolongación, pero de paredes rectas, es decir, sin construcciones, y ocasionalmente puede aparecer por allá en el centro, yo digo, a la prueba de Turing es positiva. Pero si observo esto, hay una constricción, es porque eso es una blastoconidia y eso es una blastoconidia alargada, por eso sería una pseudohifa. Es decir, lo consideraría negativo. Solamente observo esas estructuras con constricción, digo, no, negativo. Porque, ojo, las dos pueden estar. Porque si es una cándida de complejo albicans, puede formar pseudohifas e hifas verdaderas. Pero lo que yo necesito es ver la primera, para decirle al médico
Ah, esto es una especie de complejo Aristás. Con eso ya no tuve nada más que hacer. Ah, bueno, pero por lo menos le dije al médico, puede ser candidálgica del tratamiento más sencillo, porque candidálgica es la más común causando patología y menos mal es de las que menos resistencia manifiesta. Pero ya tenemos el tratamiento resistente, pero es la que menos. Entonces, con esa información ya el médico puede tomar decisiones. Medio negativo, eso no me está descartando que se llaman candidálgicas, que candidálgicas perezosas, candidálgicas que se van a demorar más tiempo en formar el tubo germinal. Pero una prueba de tubo germinal negativo me da una alta probabilidad, o me dice, puedo descartar casi, pues con cierta certeza, de que sea candidálgica, entonces va a ser poco. Entonces esa noticia al médico le dice, me complicó la vida, porque me va a tocar empezar a utilizar la quinocandina, que es más costoso, pero me va a cubrir las especies de cándida y de otras levaduras que son malas respondedoras al fluconazo. ¿Listo? No me quiero complicar un poquito más en la vida, porque si este resultado sale en 3 horas y yo quiero hacer algo que demore más tiempo, entonces puedo hacer la formación de clamidoconidia. En este caso voy a utilizar un medio que le genere estrés a la levadura para que pueda formar esas formas, producir esas formas de resistencia. ¿Cómo las puedo inducir en el laboratorio? Por ejemplo, utilizando agar harina de maíz, utilizando lo más sencillo, leche semidescremada al 10%, o sea, encima de ser semidescremada, está diluida al 10%. Entonces eso escasamente le está aportando un poquitico de carbohidratos y algo de proteínas a la levadura. Eso rápidamente lo va a aportar y va a empezar a formar las clamidoconidias. Puedo también utilizar agar bilis de buey. Siembro la muestrecita o agrego la muestra pues, de la colonia que voy a estudiar. Lo dejo por 48 horas, la otra salía en 3 horas. Esas son 48 horas. Y a las 48 horas hago una plaquita a partir de esa colonia que se está creciendo y miro si hay o no clamidoconidias. Las clamidoconidias de levadura son unas clamidoconidias muy bonitas porque son muy redonditas. Entonces ustedes van a ver, normalmente al final de la pseudohifa, al final de la pseudohifa, se produce una estructura muy redonda de pared, muy gruesa, muy resistente. Yo veo esto y yo digo, formación de clamidoconidia es positiva. Vuelvo a lo mismo. Complejo, cantidad. ¿Listo? Otra vez, lo leo a las 48 horas. Se me olvidó y lo voy a leer a los 5 días. Ya no lo sirve. Y hay otras especies que pueden hacer. Entonces, 2 pruebas que me sirven para lo mismo. Una en 3 horas me da el resultado, la otra tengo que esperar 48 horas. Entonces decido cualquier montaña. Pero no, resulta que yo estoy en un laboratorio más equipado, donde tenemos equipos para identificación de bacterias. Le van a ir a leer o a mirar, o le van a preguntar al asesor. Este equipo también me sirve para identificar levaduras según levaduriformes. Es un Vitec 2, es un microscan. Yo les dice sí. Tienen que comprar las tarjetas de identificación. Bueno, perfecto. Va a ser muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo. E inclusive, por ejemplo, en el Vitec 2, yo puedo comprar, además de tarjetas de identificación, tarjetas de prueba de sensibilidad. Entonces, excelente. Pero no todos los laboratorios van a tener ese tipo de equipos. Entonces, yo puedo avanzar en el proceso de identificación sin necesidad de tener equipos complejos, pero eso sí, invirtiendo. Por ejemplo, aquí tienen un método que es el auxonograma.
El autonograma es una asignación de azúcares, es decir, vamos a mirar la capacidad que tiene la levadura de utilizar diferentes azúcares. En este caso, asimilarlos, porque también tenemos la opción de hacer pruebas de simograma. Simograma es fermentación de azúcares. Entonces, algunas levaduras utilizan ciertos azúcares fermentándolo con producción de gas y cambio de pH. Pero eso normalmente lo van a hacer sus compañeritos de día, porque son levaduras que vamos a utilizar. Para nosotros, el simograma, utiliza de rutina, utilizamos la técnica de asimilación. Esta yo lo puedo hacer de un método más manual. Yo puedo comprar los diferentes azúcares, una base de agar y un indicador de cambio de pH, pero es más dispendioso. Ya me venden esto que viene en el estuche, un estuche que lo guardo en la nevera, es costosito, por eso anteriormente los poníamos a pegar, ahora se los traemos de demostración. Bueno, entonces, esta prueba tiene todo guardadito en una cajita, tienen unas ampollitas con un buffer, viene la tirilla que observan en el interior metida dentro de un paquetico de una bolsita. Todo eso se guarda en nevera y estas tapitas vienen aparte. Luego simplemente ustedes van a armar el kit para hacer la identificación. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el laboratorio? Nuevamente, una colonia que tenga menos de 48 horas, que sea pura. En la ampolla que les trae el método, en la ampolla ustedes van a hacer una dilución de su colonia. Ahí les dice 0.5 de la escala McFarland o una concentración determinada. Ustedes lo pueden hacer si tienen escalas McFarland en tubo, comparando con el tubo, creo que es el número 5, el número 4 de la escala de McFarland. O si tienen un neferómetro, un turbidímetro, pues simplemente con eso van mirando que alcance la turbidez que corresponda a 0.5 de la escala McFarland. Listo. Hicieron la dilución. Vamos a sembrar con una pipeta una cantidad suficiente que sobresalga de los pozos. En cada pocito de estos hay un azúcar diferente, exceptuando en el primero que no hay nada. Entonces yo agrego la muestra el buffer con la dilución de mi levadura en cada uno de los puntitos con cuidado de no tocar el fondo del pozo para no contaminarlo. Listo. Agrego, verifico que todos los pozos hayan quedado con el inóculo e incubo. Normalmente nosotros esto lo incubamos encima de las estufas, de las incubadoras, no dentro, sino por fuera, por lo menos para que mantengan una temperatura más o menos estable, porque si lo dejo en un mesón y bajo mucho la temperatura en la noche o en el tiempo de incubación, nos puede afectar, o si subió mucho, nos puede afectar. Entonces ahí más o menos mantenemos una temperatura estable. Y lo voy a leer a las 48:72 horas. Nuevamente, si se me olvidó y han pasado 3 días, 4 días, 72 serían 3 días, ya no podría confiar en estos resultados. Perdí la prueba. ¿Listo? Lo ideal es yo poder hacer la lectura. La hice a las 48 horas porque el médico está insistiendo, pero volver a repetir a las 72 horas para ver si permaneció, si la lectura fue constante o si cambió. Bueno, entonces a las 48:72 horas ustedes miran. Aquí vamos a tener los 2 primeros pozos como nuestros controles. Vamos a tener cuidado. Cuando yo monto una prueba de formación de tubo terminal o de formación de clamidoconidias, siempre debo montar un control positivo.
El control negativo no es necesario, pero siempre un control positivo, para que me demuestre que la prueba está funcionando. Porque resulta que al paciente que yo le, pues, de que le tomé la muestra de suero para trabajar, era una mujer que estaba en ese momento en tratamiento para una candidiasis. Entonces me dio negativo en la prueba y vamos, por bien. No era por eso, me dio negativa, sino porque el hombre se murió por el efecto de la quimioterapia. Entonces siempre voy a tener mi control. Acá voy a tener mis controles. Mis controles son el primer pozo que no tiene nada. Entonces si no tiene nada, la levadura no se va a poder reproducir. Entonces me va a quedar transparente. Voy a ver esas líneas que están al fondo fácilmente. Pero el segundo pozo tiene glucosa. Y todas las levaduras asimilan glucosa. Ese sería mi control positivo. Va a haber turbidez, no va a ser fácil ver el fondo de las líneas. Entonces, ya tengo la evidencia de que la prueba está funcionando. El negativo me dio negativo y la glucosa me dio positiva. Puedo hacer la lectura del resto. Entonces, ustedes van a ver que hay diferentes azúcares. Pues la glicina, los KG, la adenosa, ciclosa. Voy a mirar si hubo o no turbidez en cada uno de esos pozos. Entonces voy anotando lo que estoy observando. Esto trae la hojita para hacer la lectura. Entonces simplemente coloco lo que es positivo, pues lo negativo, negativo, positivo, una crucecita o más en este caso, y así hago la lectura hasta el final. Inclusive la última cuadrícula me pregunta si esa colonia tiene pseudohifas o hifas. Entonces yo voy a tener que hacerle a mi colonia problema una plaquita para evidenciar si tenéis como pseudohifas o hifas. Bueno, yo lo coloco. Ustedes ven que está dividido por tripletas. Debajo de cada pozo hay un valor, el número 1, 2 y 4. 1, 2 y 4 se repiten cada tripleta. Entonces, lo que yo voy a hacer, una vez termine la lectura, es sumar aquellos que me dieron positivo. Entonces, por ejemplo, en este primero, me dice, no, el único positivo fue el segundo. Este tiene un valor de 2, coloco el valor de 2. En este caso, también es único positivo el segundo. 2. En este, me dice, el primero y el tercero. Entonces, 1 más 4, 5. ¿Cierto? Entonces, esto me da un número telefónico. Anteriormente, teníamos un directorio de levaduras. Era como buscar en el directorio, que no le tocó, pero buscaba uno, ese número a quién correspondía. Entonces, me decían, hay veces, excelente identificación de Clavispora lusitania, 99.9 o 100%. Perfecto, le voy a informar al médico. ¿Cómo le voy a informar al médico? Me devuelvo el cultivo y yo digo, estoy viendo abundantes colonias, entonces digo, abundantes colonias de Clavispora lusitania. Estoy viendo cantidad media de colonias de Clavispora. Siempre me va a devolver al cultivo original para darle el resultado al médico. Hay veces no tenemos tanta suerte y nos dicen, buena identificación para Clavispora lusitania, 75%, pero nos dan un patrón similar y me saca un listado y me dice, estos tienen una probabilidad de tanto de que este azúcar sea positivo o que sea levemente positivo o que es negativo. Entonces empezamos a dudar y ahí al médico le decimos, puede ser compatible con la que dio el score más alto, pero ya no tenemos la certeza. Y en algunos casos nos dice, falló la identificación. Y tenemos un listado, pero no excede el 20-30% de probabilidad. Entonces, ya ahora eso se hizo un poquito más fácil porque con la compra del estuche tengo acceso a la base de datos. Entonces simplemente me lo veo en la base de datos y meto el numerito. Y ya automáticamente me va a decir, es una muy buena identificación de tal.
Entonces ya es más sencillo. Listo. Entonces ahorita hacen la lectura de la prueba. Tenemos otras alternativas para el diagnóstico de las infecciones por levaduras. Por ejemplo, para el cultivo podemos utilizar el cromoagar, que es un medio cromogénico. Los que vieron bacteriología ya están familiarizados con este tipo de medios de cultivo. En micología no tenemos muchos, de pronto cromoagar malacesia, les mostré en práctica, en clase, muy malito y es muy costoso. Este también es muy costoso, pero es un poquito mejor. Pero tiene sus limitaciones, o sea, tiene sus bondades, pero tiene sus limitaciones. Es un medio cromogénico que va a aprovechar la capacidad que tienen algunas de la levadura de transformar compuestos cromogénicos en el medio de cultivo, dependiendo cuál es su enzima. La colonia va a asumir un color diferencial. Pues, algunas levaduras poseen enzimas que tienen actividad sobre los compuestos cromogénicos. Es decir, la levadura tiene capacidad de transformar o modificar los compuestos, me va a asumir la colonia un color característico. Ahí están las limitaciones del método. O sea, muy buena para hablar de complejo cantidad álbica, porque me va a dar una colonia así bonita, verde esmeralda. También es muy buena cuando tengo una cantidad. Se supone que Candida tropicalis es azul. Yo lo veo igual. Entonces se supone, por esas dos tengo certeza. Pero ya con las otras levaduras, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tengo una Candida praxillosis y una Pichia cudriaceri. Me empiezan a dar tonalidades fucsia o lila. Entonces, para las mujeres supuestamente es un poco más sencillo porque tiene una capacidad de diferenciar muchos colores. Entonces tienen 5 zapatos rojos, pero todos son diferentes porque uno es un rojo no sé qué, el otro es un rojo no sé cuánto. Para nosotros los hombres, rojo es rojo. Entonces nos da mayor dificultad utilizar estos medios, pues estas pruebas en las que la lectura se hace con base en el color. Entonces esa es una de las limitaciones. Me va a servir solo para algunas especies o complejos de especies de levadura. El otro inconveniente es el costo. Pero las bondades son rápido, o sea, me va a crecer lo mismo que cualquier medio de cultivo de estos en 48 horas. Pero para mí, lo que hay que rescatar de estos medios cromogénicos es que me van a permitir establecer si la infección es mixta. Porque me va a dejar observar que estamos teniendo colonias de diferentes colores. Entonces con eso, para el médico es muy valioso. Porque por ejemplo en uñas es muy común las polinfecciones. Entonces nos llegaba el paciente, le tomamos la muestra y nos crecía una levadura. Como las colonias de levadura son tan parecidas entre sí, cogíamos una sola colonia y hacíamos la identificación. Y le decíamos al médico, es una cantidad de complejo albicans. El médico dice, fácil, lo pone para el paciente. La paciente se toma el precursor. Muchas veces el médico decidía mandar nuevamente al paciente al laboratorio, pero ya no le informaba la cantidad albicans o del complejo albicans, sino que le informaban una paraxilosis. El médico dice, pero entonces se equivocaron, es un mal de diagnóstico, o es que la paciente adquirió ya una nueva especie, ¿no? Sino que por la morfología nosotros asumimos que había una sola, tipo de colonias, y le hicimos el estudio a una sola colonia. Y resultó que era la candida, mala suerte para el paciente que no identificamos, la que es difícil de tratar. En cambio, con este medio, aquí por ejemplo, podemos ver que hay diferentes olores. Entonces esto nos dice, el paciente tiene varias especies. Me va a tocar hacerle prueba de identificación a cada una de esas. Para decirle al médico, el paciente tiene tales especies, trate la más difícil, porque tratar la más difícil para arrastrar las otras.
¿Listo? Es la gran bondad de la rapidez y la posibilidad de diferenciar. Les decía ahora, tengo métodos sofisticados en el laboratorio. Ah, bueno, voy a montar el Bytec 2 o el Microscan. No, somos de más rango y abolengo y tenemos un maldito. Ahí está todo. Con el maldito tiene una base de datos supremamente completa para levaduras, tanto el marca Biomerieux como el marca Bruker. Entonces, supremamente sencillo, y la metodología no gasta más de 40 minutos para hacer la identificación. También lo podemos hacer, pero es más complejo. Hacer una PCR le va a gastar a usted, mientras el montaje y mientras el corrido electroforético, unas 3 o 4 horas. El maldito le gasta 40 minutos. No, pero el maldito le va a servir para muchas cosas. La PCR le toca montar una diferente para cada grupo de agentes. ¿Sí? En cambio, el maldito simplemente tenga el equipo y tenga con qué mantenerlo. Pero es un equipo de 600, 700 dólares, entonces tenerlo no va a ser tan fácil. Pero ya tenemos varios acá en la ciudad. Entonces, seguramente algunos de ustedes, cuando hagan práctica, les va a tocar manejar el maldito. Y van a ver que es supremamente sencillo. Pero si se les daña, y mucho cuidado con eso. Bueno, entonces tenemos métodos sofisticados, la biología molecular, excelente. Pruebas de sensibilidad, les decía ahora, ideal montarlas. Podemos hacer el método de sensibilismo como lo hacen con bacterias. También está el método de Vitesse, la tirilla, o hacer la técnica de microdilución, que sería la ideal. Pero solamente está estandarizada para candidáticas y otras levaduras, pero para la mayoría no existen puntos de corte. Los equipos automatizados, cuando hacen las pruebas de sensibilidad, si es una especie para la cual no hay valores de corte, no da el resultado, sale mensaje de error. Hay una trampita, y es que ustedes se meten al sistema y le cambian el nombre del microorganismo por uno que sí, para que le arroje la información de la prueba de sensibilidad. Con ese valor ustedes le van a decir al médico, no hay punto de corte, pero esos son los resultados. Ya el médico dice, voy a buscar los estudios que hay, a ver si hay puntos de corte epidemiológicos que me puedan ayudar a tomar decisión. Pero les recomiendo que cuando vayan a hacer esas prácticas, todos sean por favor. Nada de mandarlo en el Word, nada de mandarlo por escrito, porque el médico va a tener la evidencia y va a decir que el laboratorio me informaron esto. Ustedes lo hicieron con toda la buena intención. Y el médico, para cubrirse inmediatamente, los pone a ustedes los responsables. Entonces, si hacen ese tipo de trampitas, no lo van a informar en papel, ni lo van a dejar en evidencia de algo. Van a llamar al médico y le van a decir, no, el resultado no lo generó el equipo, porque lo generó el equipo, pero no bajo el nombre del microorganismo que fue identificado, sino tocó hacer esa trampita para que nos generara el resultado por si es un estado serio. ¿Listo? Ustedes pensar en el paso. Bueno, ya nos venden estuche para todo. Ustedes se meten a las casas comerciales y les venden estuche para candida, para Villa Culiaceri, para la Caseurices de Labrados, que en cuestión de poco tiempo ustedes van a obtener el resultado para ese agente. Quiere decirte que si yo quisiera tener para la mayoría de los de importancia clínica, tendría que comprar un montón de estuches. No va a funcionar. De pronto, si yo estoy trabajando en un hospital muy grande y tenemos problemas constantes por una especie, un brote, ahí tendría valor, porque ya no tendría que hacer tamizaje para todos los otros, sino simplemente para ese microorganismo que es el que normalmente me genera el problema en el hospital. Pero de resto, esos métodos no. Existen alternativas, por ejemplo, hay una técnica de biología molecular que lo venden comercialmente que se llama el T1 Candida, que me identifica, creo que son 5 o 6
de los taxones más importantes. T2, perdón, T2, sí, no, T2, es el T2. El T2, y con eso, pero si yo tengo o puedo implementar la biología molecular en el laboratorio, si no, nada. Bueno, me había saltado. Tengo cándida de complejo albicans y el médico me dice, no, yo quiero saber, es un paciente con SIDA y la lesión es a nivel oral. Yo quiero saber si es una cándida luminiensis, que normalmente es un poquitico más fastidiosa de tratar. Se supone que el complejo Candida albicans incluye 3 especies: Candida albicans sensu estricto, Candida luminiensis y Candida africana. La africana hay mucha pelea, algunos dicen que eso no existe, que es simplemente una Candida albicans con unas variantes fenotípicas, pero bueno, les mantienen ellos y nos digan después a quién le creemos. Pero por el momento hablamos de las 3 especies, pero para nosotros la Candida africana no es común, aunque en algunas tesis que revisé me decía que por los métodos que realizamos por biología molecular hay algunas en Colombia también en africana, pero bueno, no sé. Pero entonces principalmente tenemos Candida albicans y Candida duliniensis. En el laboratorio tenemos 2 pruebas que podemos utilizar. Bueno, si tenemos el molecular, bien. Si tenemos el API, bien. Pero si no tenemos eso, podemos hacer 2 pruebitas en el laboratorio que nos pueden servir para diferenciar entre los dos. La más sencilla es el agar-tabaco. ¿Qué es el agar-tabaco? Se van ustedes para la tienda naturista, se van ustedes para la minorista y compran hojas de tabaco. La lavan y hacen una infusión, es decir, una aromática con esas hojas de tabaco. Y con esa agüita preparan un agar nutritivo. Y en ese agar nutritivo siembran su colonia problema. Esperan las 48 horas y hacen una placa a partir de la colonia. Normalmente esa colonia ya se torna, bueno, va a ser o una colonia de levadura normal, el color típico y lisa, o una colonia rugosita con un color más café con leche. Desde el color empezamos a sospechar, no se quedó igualita, como cualquier levadura, seguramente es una cantidad. No, ya la vemos rugosita de color café con leche, probablemente es una nucliensis. Pero no me va a quedar con eso, sino que va a ser una placa. Candida albicans normalmente no forma clamidoconidias o forman muy poquitas clamidoconidias en ese medio. En cambio, la duliniensis se llena, parecen racimos de uvas. Entonces es muy sencillo. Y tenemos la opacidad, la prueba de opacidad del medio twin. Candida albicans tiene la capacidad de asimilar el twin y generar la opacidad en el sitio de siembra o alrededor de la colonia. En cambio, Candida duliniensis no lo hace. No es verdad. Sí, se hace. Después nos dirán, no es cierto. Pero bueno, por el momento lo aceptamos como unas pruebas varias para diferenciar del complejo Candida albicans, si es albicans, sensu estricto o si es duliniensis. No, ya si se hizo las pruebas y es compatible, ya tiene la evidencia, ya puede decir de compatible solo cuando tenemos una duda porque no tenemos, por lo que hemos hecho las pruebas que nos corroboren. No, solamente Candida albicans. Lo que sí debemos decir, cuando no lo hemos identificado, complejo Candida albicans. Pruebas inmunológicas. ¿Cuál es el problema de las pruebas inmunológicas en este caso? Por ejemplo, la búsqueda de anticuerpos. Que es comensal, entonces vamos a tener todos anticuerpos. Entonces va a ser una prueba buena para ver si el paciente está respondiendo. O sea, sin embargo, nos dicen una prueba de anticuerpos, si la hago pareada, es decir, si la repito cada 2 o 3 días y veo que hay un incremento en los niveles de anticuerpos, puede ser de que se da un proceso infeccioso por el hongo. Puede ser. Pero son pruebas costosas. Lo ideal sería el antígeno, pero pasa lo mismo.
tenemos antígenos. Ah, pero es que Cándida no pasa por sangre, sí pasa por sangre. Normalmente se está dando un proceso de perlocación o paso de Cándida del intestino a corriente circulatoria en condiciones normales, en pacientes sanos, en pacientes sanos. Quiere decir que podemos tener unos niveles basales de títulos de antígenos contra Cándida. Entonces, por eso las pruebas de antígenos no, pero son mejores que las de anticuerpos. Además, con el anticuerpo tenemos un problemita. Si el paciente es un paciente hospitalizado y inmunosuprimido, tampoco puede tener anticuerpos. Eso no nos va a decir que no tiene Cándida, sino que el inmunológico no está funcionando. Listo, que los antígenos pueden funcionar. Pero con eso no estaría diciendo que la sangre no es un fluido estéril. No es un fluido estéril, o sea, es un fluido estéril porque normalmente no vamos a encontrar microorganismos viables que no se rápidamente deben prender fluidos, pero su material genético y sus antígenos pueden permanecer por algún tiempo. ¿Listo? Entonces, las pruebas de antígenos y anticuerpos para Cándida, no, hay una platería para Cándida, pero en casi ninguna parte lo tiene precisamente porque en el momento de interpretar esos hallazgos nos dejan los mismos. Nos dice, si utilizamos las dos, antígenos y anticuerpos, aumentamos la sensibilidad de los métodos. Pero se me había olvidado también hablarle de los hemocultivos. Lo que pasa es que como eso es para la forma sistémica, pues estamos más restringidos a la parte superficial. Pero los hemocultivos para Cándida son un muy buen método diagnóstico para las candidias, para las personas diseminadas. Y vamos a utilizar el mismo método que se utiliza para bacterias, el mismo agar, casa soya, el mismo medio líquido, y ahí le crece la levadura. Lo que les decía ahora, si yo no lo cultivo, lo voy a descartar en poco tiempo, porque solamente pienso en bacterias, seguramente no me va a servir para el diagnóstico de Cándida. Pero si lo dejo 5 días o más, ahí puede crecer Cándida. Hay un problemita. Los hongos normalmente no ponen en medio turbio, que con bacterias es la forma en que evidenciamos el crecimiento, la turbidez del medio. Entonces, los hongos no es tan común, aunque con la levadura es un poco más frecuente que con los hongos. ¿Qué se debe hacer antes de descartar un hemocultivo negativo? Pasos a ciega. ¿Qué es pasos a ciega? Tomar del hemocultivo y centrar en una sangre, o en este caso, si estamos sospechando una infección por hongos, en saurón, pero la sangre funcionaría. Aunque me haya dado aparentemente negativo antes de descartar, tengo que hacer eso. Con hongos, si estoy sospechando con hongos, voy a tratar en el momento de poner la botella, irme con la jeringa, con la aguja, perdón, hasta la zona blanquita. Y hay una línea blanca que es la zona de los glóbulos blancos. Como es, de ahí que hay una mayor probabilidad de que recupere el microorganismo. Entonces, el hemocultivo es una buena técnica para las cosas y puede utilizar el mismo de bacterias. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero que vamos a hacer hoy es la prueba de tubo germinal, de 1 hora y media para leerlo. Entonces, en cada mesa tienen 5 tubitos y tienen una caja organizada en forma de reloj con aislamientos diferentes. Uno de ellos va a ser nuestro control positivo y los otros, pues yo aquí tengo el número que le corresponde y los otros van a ser muestra. Entonces, por cada mesa van a agregar un poquitico de glucosa, ahí, las coloco, un poquitico de glucosa con la punta de una asa de chuzo, un pedacito de la colonia, lo agitan y nos lo entregan para nosotros guardarlo en el incubador. ¿Listo? Eso es lo primero que van a hacer. Tienen el API para que lean, hagan la lectura del API. Tienen los cultivos que recuerden que en la mayoría de estos casos ustedes van a decir levadura. No me pueden decir nada más. A excepción, pues, si ustedes ven esto, no hay pierde, no, doctor, no hay pierde. Pero de resto, todos son levaduras. Tienen el cromacal para que vean los colores. Y tienen dos demostraciones, enseguida hacemos la otra, dos demostraciones. Un examen directo con blastoconidias y el tubo germinal para que vean qué van a buscar ahora cuando hagan la lectura del tubo germinal. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Creo
solamente les mandaron